Bienvenidos nuevamente a Democráticamente el día de hoy. Bueno, me hacen señas de todo tipo aquí atrás de la pecera, como le decimos nosotros. Bueno, está justamente Oscar en los controles técnicos, Bárbara en la producción, Bárbara González en la producción, porque también nos va a acompañar en un rato con las noticias de la semana Bárbara Ledros, Barbie, para nosotros, para el equipo Ledros. Está también Morena Gaud para charlar con nosotros en un ratito, Facundo Acosta. Bueno, soy Juan Francisco quien les habla y vamos a hacerles compañía en esta hora de radio que tenemos por delante. Con muchos temas para hablar, muchos temas para desarrollar. En un ratito en mi editorial voy a hablar de la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. ¿Es tiempo? ¿No es tiempo? ¿Es el momento? ¿No es el momento? Bueno, en un ratito les cuento mi parecer con respecto a esto y le tiro algunos datos, por supuesto. Vamos a hablar con un diputado nacional del Frente de Todos. ¿Cómo es trabajar hoy en el bloque del Frente de Todos? Esa es una de las cuestiones que le vamos a preguntar a un diputado nacional del partido gobernante, que hoy está con una interna que parece desde afuera terrible, ¿no? Tremenda, podríamos decir también. Además, vamos a hablar con este diputado sobre la ley de alquileres. Estoy hablando del diputado, sí, lo voy a anticipar. Sí, lo anticipo. Eduardo Tonioli, en un ratito charlamos con él. Y los chicos, los jóvenes que nos vienen acompañando en el programa, Facundo, Morena, nos van a traer también algunas voces de los contenidos que van surgiendo en la web, contenidos exclusivos de la web democráticamente.com.ar. Así que quédense allí, les pido que me acompañen en esta hora de programa, felices por hacer este programa todas las semanas y llegar a tantísimos lugares, a todos los rincones de la provincia de Santa Fe. Así arrancamos. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco. ¿Es momento para discutir una reforma de la Constitución santafesina? Bien podría ser el título de esta editorial que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Parece que nunca hay un momento para debatir la adecuación a esta Carta Magna, que fue sancionada por última vez en 1962 con la Nacional, donde se consagraban nuevos derechos y garantías y nuevas instituciones a partir de 1994. Hace nada más y nada menos que 4 años, el entonces gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchit, planteó la necesidad del camino de la reforma constitucional. Durante largos meses se debatió la posibilidad de ayornar la Carta Magna, pero en ese mes de agosto de 2018, clave, la Cámara de Diputados rechazó el tratamiento sobre tablas del expediente oficialista. En aquel momento, ni el peronismo ni Cambiemos se sumaron al proyecto propuesto por el gobernador, pero tampoco lo hicieron los integrantes del interbloque de centro-izquierda, Igualdad, por ejemplo. Es decir, para ser claros, quienes ahora presentan proyectos en aquel momento no acompañaron al del Ejecutivo Provincial, al de Lifchit. Trayendo más cosas a la memoria, no hay que olvidar que desde la Casa Gris apuntaban en aquel entonces al presidente del Partido Socialista y autoridad máxima de la Cámara de Diputados, sí, Antonio Bonfatti, de no haber hecho los esfuerzos necesarios para que prospere la reforma. ¿Recuerdan esto ustedes? La pelea en aquel momento, insisto, por la sucesión entre Lifchit y Bonfatti generó fuertes tensiones dentro del partido gobernante y dejó varias heridas que hasta el día de hoy todavía cuestan sanar. Pero esto ya quedó en el pasado. Ahora ya son 3 los proyectos de ley
que fueron presentados en la Cámara de Diputados para su tratamiento. Uno lo presentó el demócrata progresista Gabriel Real, con quien charlamos del tema en estos micrófonos. Otro fue presentado por uno de los principales opositores a la reforma hace 4 años, por lo menos aquel proyecto, Rubén Giustiniani. En aquel momento, Giustiniani acababa de ser echado del bloque socialista, tuvo que armar el Partido Igualdad y unificó criterios con el frente de Carlos del Frade. Armaron los frentes de centroizquierda. Otro que ahora presentó un proyecto reformista es Luis Rubeo. También en aquel 2018 supo decir de que no había que darle la reelección al entonces gobernador Lichi, por eso no había que aprobar ese proyecto. A ver, Santa Fe es una de las 2 provincias en el país que todavía no adecuó su constitución en referencia a la Constitución Nacional de 1994. La última reforma fue en 1962. Y esto, por supuesto, demuestra un claro retraso. Algunas de las propuestas de la reforma que propone uno de los proyectos, el presentado por Real del PDP, tiene que ver con la incorporación de derechos de tercera generación, como el acceso a la información pública y los del consumidor, el régimen de autonomía municipal, la posibilidad de la reelección del gobernador por un mandato, algo que es justamente el punto que es la discusión, entre otras cuestiones. Además, ver la necesidad de incorporar nuevos institutos como el Ministerio Público de la Acusación, el Sistema Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo. Uno de los temas que no se propone el proyecto de Real, del PDP, es la unicameralidad. Aunque entre las propuestas figura la proporcionalidad en la distribución de las bancas en diputados en función de la cantidad de votos que recibe cada partido y también la posibilidad de reelección del gobernador al menos por un periodo consecutivo. Contempla la paridad de género en los cargos, ampliar el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura. Por ejemplo, la legislatura santafesina es una de las que más tarde arranca su periodo ordinario. Arranca el 1 de mayo, cuando ya las otras legislaturas, los otros órganos legislativos de las otras provincias están hace 2 meses trabajando, o sea, en marzo, el 1 de marzo, desde el 1 de marzo. Además, también propone el proyecto de Real llevar a 4 años el mandato de presidentes comunales, así como autonomías municipales plenas, y no solamente para Rosario y Santa Fe, sino para todas las ciudades y comunas. Hace algunos días escuchaba declaraciones de Rubén Giustiniani, y este decía: es la primera vez en la historia que se plantea, como lo hacemos ahora, como lo hacemos nosotros ahora, empezar por el principio, correr el fantasma y poner en el articulado de la ley que declare la necesidad de la reforma constitucional que no se toca el artículo de la reelección de gobernador y vice. Si logramos el consenso de todos los que dicen ser reformistas y sacamos ese fantasma, la vaca sagrada, sacamos el problema que siempre hubo, la desconfianza en que la reforma es para este o tal gobernador. Hay que empezar por el principio, decía Giustiniani. Si nos ponemos de acuerdo en ese punto, allanamos el camino para hacer la reforma. También el diputado justicialista Luis Rubeo reingresó un proyecto de ley que apunta a declarar la necesidad de reformar la Constitución santafesina y propone elegir convencionales constituyentes en forma simultánea a los comicios para autoridades provinciales que se realizarán el año próximo. El proyecto de Rubeo ya había sido presentado, quiero decir esto, en marzo del año pasado, y sin tratamiento en comisiones perdió estado parlamentario en noviembre pasado. Propongo un proyecto de ley por medio del cual se declara la necesidad de la reforma de la Constitución de la provincia, sometiendo a reformar distintos artículos que en la ley se declaran, con la finalidad de despejar
cualquier tipo de suspicacia, de intencionalidad política, y para no sobrecargar ni al gobierno ni al pueblo de la provincia de Santa Fe, la propuesta es que los diputados constituyentes, de lo que habla el artículo 114 de la Constitución, sean elegidos el mismo día en que se realicen las próximas elecciones a gobernador en forma conjunta, dijo al presentar su proyecto nuevamente Rubeo. Para el legislador peronista, durante los últimos años, numerosas cuestiones han sido objeto de debates políticos y académicos, y en muchas de ellas se ha arribado a un consenso mayoritario, y entiende que esos acuerdos incluyen la autonomía municipal, prolongación de mandatos de presidentes comunales, ampliación del periodo ordinario de sesiones de la legislatura, otorgarle rango constitucional al Consejo de la Magistratura y a la Defensoría del Pueblo, incorporar a la Constitución la normativa para desplegar más derechos humanos y redefinir las funciones del Ministerio Público. A ver, prácticamente coinciden entre sí los distintos proyectos. Por ejemplo, el de Rubeo está dividido en 3 capítulos. 1, temas que se deberán reformar en el sentido que la legislatura indica expresamente, temas que se pueden reformar pero sin instrucción concreta, derivando el debate a la convención, temas expresamente prohibidos de modificar para evitar avasallamiento y incidental de algunas cuestiones esenciales del sistema institucional. La propuesta del justicialista incluye respetar la paridad de género en las bancas de la futura convención y una adecuada distribución territorial de los presentes santafesinos, de los representantes santafesinos a elegir. Aquí estoy leyendo mi apunte. Y uno se pregunta, ¿y qué opina Omar Perotti del tema? Y podemos decirlo de siempre, ni para un lado ni para el otro. Sí, ni fu ni fa el gobernador. Allegados a Perotti aseguran que está a favor de reformar la Constitución de Santa Fe, aunque advierte que no será el Poder Ejecutivo el que convoque al resto de las fuerzas políticas para generar el debate. ¿Cuál es el motivo que dicen los más cercanos? ¿Cuál es el motivo de esta postura? Que desde el gobierno remarcan que la prioridad en este momento es la gestión. En eso podemos llegar a coincidir. A ver, es verdad que estamos transitando nuevas realidades. Hoy coexisten una nueva educación, una nueva salud, políticas de Estado desarrolladas con la cultura, la innovación, el hábitat, la energía. Estos proyectos presentados plantean políticas de recuperación y conservación del medio ambiente y de la ciencia y tecnología, por ejemplo. Yo los he visto minuciosamente y plantean, la gran mayoría plantea estas cuestiones. También es cierto que Santa Fe necesita avanzar en su calidad institucional. Pero para que justamente se dé un proceso reformista, se debe generar un marco de diálogos y acuerdos durante lo que sería un proceso democrático serio. Y si tomamos lo que ha pasado en los últimos periodos legislativos, eso estuvo muy lejos de suceder. Es decir, diálogo hubo muy poco entre los distintos poderes, por ejemplo, del Estado. El saldo de una reforma de la Constitución, de adecuar la relación entre la sociedad y las normas por la que ésta se rige, siempre va a ser positivo, siempre será positivo. Pero me sigo haciendo la pregunta del título de esta editorial. ¿Es momento para discutir una reforma de la Constitución? ¿Es momento para discutir una reforma de la Constitución? Personalmente creo que no. Lo conté a todo lo que les conté porque estudié los proyectos y insisto, personalmente creo que no. ¿Y saben por qué? Porque las urgencias hoy, pasan por encontrar respuesta para los millones de argentinos que sufren un presente indigno y que no están en condiciones de esperar a que el futuro les traiga las soluciones. Entonces, para mí, la legislatura
el gobierno y nosotros los ciudadanos deberíamos debatir cómo se sale de la pospandemia, cómo realmente se pone a la Argentina de pie, a nuestra provincia de Santa Fe de pie, sin que quede esto en un simple eslogan. Así arrancamos democráticamente. Escucha este y todos los programas del ciclo en democráticamente.com.ar. Es importante remarcar el crecimiento que tiene semana a semana el diario digital politicadesantafe.com. Impactante, impresionante. La noticia que por supuesto llega a través de aquellos que ingresan orgánicamente o a través de las redes sociales o a través de los newsletters o, por qué no, hoy a través de el informe de WhatsApp que también les llega a todos aquellos que siguen este diario digital político con la información política actualizada todos los días de lo que va ocurriendo justamente en el ámbito político de la provincia de Santa Fe y también, por supuesto, algunas cosas nacionales. Con el equipo de política de Santa Fe, estuvimos charlando hace algunas horas y me decían: si querés comentar de que en los próximos días, en las próximas semanas, se vienen algunas cuestiones nuevas en política de Santa Fe que van a estar muy buenas para que la gente pueda entrar y leer algunos detalles que va a tener justamente este diario digital. Hablando de política de Santa Fe, queremos conocer las noticias más destacadas que ha encontrado la producción de lo que se publicó en Política de Santa Fe esta semana, y para ello está para contarnos, en este caso, Bárbara Ledros. Barbie, ¿cómo te va? Muy buenos días, Juan. Como recién decías, vamos a estar repasando las noticias destacadas de la semana publicadas en el diario digital politicadesantafe.com. Más de un centenar de presidentes de comuna hablaron de la autonomía municipal. Más de 110 autoridades comunales participaron de un encuentro donde se abordó la metodología de trabajo en pos de asegurar la autonomía municipal de todas las localidades de la provincia. Firmaron cartas de adhesión para conformar el Consejo de Ciudades. El ministro de Educación de la Nación explicó la idea de extender la jornada escolar. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, dijo hoy que la propuesta del Gobierno Nacional de extender 1 hora más la jornada de clase por día en las escuelas primarias de todo el país implica más días, más horas y más aprendizajes para los chicos, además de mejores salarios para docentes y una mayor inversión en educación. Acciones y gestión de legisladores a los que le preocupa la situación de Vicentín. En el anexo de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Ciudad de Rosario, se realizó una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento de Vicentín. Luego, los legisladores Luis Rubeo y Carlos del Flade realizaron una conferencia de prensa donde mostraron una gran preocupación por el futuro de la empresa cerealera. Reclaman que el gobierno no se hace responsable de la mudanza del profesorado de Reconquista. La diputada provincial Marlene Espíndola reclama que el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Educación o de la dependencia que considere corresponder, proceda en forma inmediata al traslado de las pertenencias del Instituto Superior del Profesorado número 4, Ángel Cárcano, desde el lugar en que vino funcionando hasta el presente a las instalaciones del nuevo edificio de la institución educativa. Marcos Clery impulsa la creación de un fondo fiduciario para el INTA. Marcos Clery presentó nuevamente en el Congreso Nacional un proyecto de ley de creación del Fondo Fiduciario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y dijo que en este momento que vive nuestro país es clave contar con herramientas que respalden y potencian la soberanía alimentaria, la exportación y la creación de más fuentes de trabajo. El movimiento Evita apunta a su propio aspirante a la gobernación de Santa Fe. El anuncio lo hizo el secretario general del Movimiento Evita de Santa Fe, Gerardo Rico. Además, adelantó que el 26 de julio se realizará una presentación en sociedad con todos los compañeros y compañeras que participen de este proyecto y se dará a conocer el programa político. Todos los datos del plan de Hapkin para detectar el lavado de dinero en Rosario. El intendente presentó un proyecto que enviará al Consejo un sistema de control financiero desde la municipalidad
para advertir probables operaciones de lavado de activos y comunicarlo a la justicia o a la AFIP. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. Bueno, ya está para charlar con nosotros el diputado nacional Eduardo Tonioli. Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, Eduardo, lo publicaba hace unos días politicadesantafe.com. Usted es el único diputado santafesino, el único representante santafesino en la comisión que está tratando el proyecto de la ley de alquileres, ¿no? Sí, efectivamente, la Comisión de Legislación General que se conformó el martes pasado y que entre uno de sus temas, con prioridad durante el mes y medio que viene, va a tratar la eventual reforma de la ley de alquileres. Bien. La pregunta que surge después de todo, de esta nueva discusión, y que surge en el ámbito de aquellos que por allí siguen la política, que les gustan las leyes y demás, es ¿por qué fracasa justamente una ley que en teoría se estudió mucho para ser aprobada? Entiendo que el gran problema que hoy existe en el mercado de alquileres, en el mercado inmobiliario, está atado básicamente a la inflación. Entiendo que con ley o sin ley, el resultado, y con estos números, ¿no es cierto?, y por supuesto con el efecto que generó la pandemia, hubiesen sido los mismos, ¿no? En todo caso, lo que no logró la ley es contener ese alza sostenida del precio de los alquileres. Pero bueno, cuando se habla de que la ley fracasó, lo primero que hay que hacer es preguntar desde qué lugar o de los intereses de quién se está planteando esto. Sí, desde un planteo desde los inquilinos, que nosotros creemos que debe ser atendido y protegido, desde el pequeño propietario, que nosotros entendemos que también aquel pequeño propietario que busca una renta razonable tiene que estar amparado, ¿no es cierto?, por la ley, o, como suele suceder y con mucha potencia y mucha entrada en algunos sectores, desde la perspectiva de los grandes tenedores de vivienda dentro del mercado inmobiliario. Según quien lo diga o quien lo plantee, va a tener soluciones distintas al problema, ¿no? Uh-huh. Da la sensación que la actual ley es poco beneficiosa para el inquilino de alguna forma. En realidad, lo que ha sido poco beneficioso para el inquilino es que algunas disposiciones positivas que establecía la ley no han podido ser garantizadas porque no hay autoridad de aplicación de la norma, ¿no? Y de control, básicamente. La falta de una autoridad de control hace que termine cayendo en saco roto lo que establece la norma, ¿no? Bien. Bueno, esto se va a discutir en los próximos, seguramente en las próximas semanas, en el próximo tiempo. Lo llevo a otros temas, diputado. ¿Cuán difícil está siendo trabajar en un frente donde da la sensación, al menos desde afuera, que en cualquier momento se rompe todo? No tengo esa percepción. Entiendo que hay es una coalición, que todos sabíamos que no iba a ser fácil, desde el mismo 2019, cuando se estableció el marco de acuerdo para, como primer objetivo, derrotar al macrismo y poder avanzar en una gestión de un signo político opuesto, ¿no es cierto?, que apostara fundamentalmente a la producción y al trabajo, y que esa construcción de esa coalición iba a requerir de grandes esfuerzos. Esto no deja de ser así. Por supuesto que se pasa por momentos, ¿no es cierto?, de crecimiento y de avance, y otros de estancamiento y de dificultades en las relaciones, pero nosotros aspiramos, entendemos que si la gestión puede avanzar y mejorar en algunos aspectos en los que hay indudablemente una deuda del Estado y de la gestión, bueno,
el resto de la política se termina ordenando, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, hablando con algunos de sus pares de bloque, nos decían, después de la discusión del acuerdo con el fondo, es como que se hizo más difícil, la convivencia, pero por sobre todas las cosas el debate interno, ¿no? ¿Esto lo ve de esa forma o le pasó? Creo que evidentemente fue un debate fuerte, intenso, con divergencias muy claras, con respecto a cómo de alguna manera salíamos o cómo establecíamos un plan de trabajo para salir de la deuda que nos dejó Mauricio Macri, pero también con grandes acuerdos, ¿no? Más allá de la divergencia con respecto a este acuerdo de refinanciación en sí, que es, los grandes acuerdos básicamente es, todos tenemos en claro y acordamos en quién es responsable de habernos metido de nuevo en el fondo o habernos endeudado de nuevo con el fondo, que es necesario trabajar para que el camino de salida de esa situación no lo pague el pueblo argentino con su esfuerzo. Por eso hay iniciativas que van en ese sentido, en el sentido de discutir de dónde sacamos esos recursos y sobre todo de aquellos sectores de nuestra sociedad, de la actividad económica que se han visto beneficiados, por ejemplo, con la fuga de capitales y también, ¿por qué no?, el capítulo judicial, donde todos entendemos también que hay responsabilidades claras, penales, hay una causa en marcha que fue impulsada por el gobierno nacional y que tiene imputados, entre otros, nada más ni nada menos que al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, ¿no? Uh-huh. Hay muchos que miran asombrados o azorados, podríamos llamarlo también, lo que pasa con estas diferencias internas del Frente de Todo a nivel nacional, pero lo que pasa en la Nación hace rato está ocurriendo aquí en la provincia, donde muchos, incluso peronistas, plantean de que nunca el gobierno o el gobernador respetó la coalición para gobernar. ¿Cuál es su mirada? Yo entiendo que si hacemos un comparativo, ¿no es cierto?, en la forma de conducción de la gestión por parte de Alberto Fernández a nivel nacional y Omar Perotti aquí en la provincia de Santa Fe, uno puede encontrar dos estilos distintos. Uh-huh. Nosotros ya lo hemos dicho, quizás nos sentimos más cercanos a la forma de pensar la política y cómo se gestiona una coalición que tiene Alberto Fernández, donde de alguna manera distintos actores, algunos más, algunos menos, pero tienen diálogo, ¿no es cierto?, con quien conduce los destinos del país, establece sus acuerdos, sus divergencias, después termina siendo el presidente que decide, pero existe esa posibilidad y esa lectura de que se trata de una coalición y como tal debe gestionarse. El formato que tiene el peronismo en la provincia de Santa Fe o la gestión de Omar Perotti es otra, no está bien ni mal, es otra distinta y nosotros también lo hemos señalado, quizás tenemos un poco más de distancia, pero participamos en la gestión. Lo que no encontramos quizás es ese ámbito o ese espacio para poder discutir de política y que la conducción que nadie niega que existe a nivel de la gestión, porque se trata del gobernador de la provincia, se pueda trasladar también a una coalición en términos políticos, donde también esa conducción existe en el plano político. Quizás no existe esa voluntad y eso se expresa en otra forma de pensar la política desde el espacio del gobernador, ¿no? Uh-huh. Y eso se lo reclamaban de alguna forma hasta hace un tiempo. Hay muchos que ya se cansaron y dijeron, bueno, no vamos a lograr nada y hacemos la nuestra, ¿no? Bueno, yo creo que la provincia de Santa Fe tiene una larga historia y de uso y un uso y costumbre de uso de para la redundancia, de las PASO como herramienta para ordenar las ofertas electorales de los frentes, donde de alguna manera, si uno no se siente contenido dentro de una estrategia política, pero sí dentro de un frente, dentro de una coalición, el Frente de Todo lo es, tiene de alguna manera las herramientas para tramitar eso de manera propositiva y constructiva, porque unas PASO es algo que indudablemente siempre es mejor que una fractura, ¿no? Entonces a mí me parece que el peronismo no dramatiza en la provincia de Santa Fe ese tipo de aveniencias o matices o perfiles distintos, porque
porque se siente que tiene las herramientas para tramitarlo, ¿no? Y lo ha hecho así en los últimos 15 años. De hecho, las PASO tiene más historia en la provincia de Santa Fe que a nivel nacional. Le empezaron antes la ley de PASO, ¿no? Hay que dramatizar, hay que trabajar, ver cuáles son las coincidencias entre los sectores y ver si las disidencias pueden ser superadas de tal manera de caminar en unanimidad, que no es lo mismo que unidad, ¿no es cierto?, o en un espacio de consenso a las elecciones, o si las divergencias hagan que la mejor forma de ordenar la oferta electoral termine siendo unas PASO. Ninguna de las dos es mala, mientras sea en un marco de acuerdo, ¿no? El mejor escenario hoy para el peronismo, y digo, charlando con los distintos sectores, usted sabe que charlamos con todos, es justamente este de las PASO, porque hoy más se piensa y se trabaja y se comienza a trabajar en la idea de que nadie se vaya, ¿no? Que nadie salte el cerco, que nadie por allí construya para otro lado. Es así, todo lo que sea para agrandar y para hacer crecer el frente de todos, bienvenido sea, porque además nosotros somos de la idea de que no solo tenemos que descansar en el peronismo, sino que hay que ir por más sectores. Hay sectores que nacionalmente están dentro del frente de todos y no están incluidos provincialmente. Desde el vamos tenemos que trabajar para que esos sectores estén, y muchos otros que incluso están expresiones locales, comunales, etcétera, que tenemos que ir a buscarlo para acercarlo, y sectores del peronismo que hace muchísimos años que quizás no activan políticamente, los gremios, sectores de las organizaciones sociales, representaciones sociales organizadas, que son expresión de sectores determinados, sectores sociales, y que quizás no han tenido participación en política. Nosotros necesitamos eso, que todos participen, y si hay varios canales siempre es más fácil hacerlo, ¿no? Seguro. Para cerrar, Eduardo, Perotti lanzó a quienes pretende que lo sucedan, Mirabella y Celiarena en principio. Rossi presentó como precandidato hace algunas semanas, a Leandro Busato. ¿Usted será el precandidato gobernador del Movimiento Evita? A nosotros hace muy poquito, sí, efectivamente, unos compañeros, Gerardo Rico en particular, planteó públicamente esa posibilidad. Nosotros entendemos que salir a plantear candidaturas, aun cuando quizás este no sea el momento, sino solamente para poner un título, no trabajar para eso, ¿no?, que será el año que viene, pero salir a plantearlo es una forma de decir, acá estamos, y queremos participar, y no estamos contenidos bajo la órbita o la candidatura de nadie hoy. Entonces salimos a la cancha, después veremos cómo se ordena todo, pero expresa nuestra voluntad de jugar como lo hemos hecho siempre que hemos planteado la vocación por jugar. Lo hemos hecho con listas en más de 100 localidades en toda la provincia, candidatos a presidente de comuna, intendentes, concejales, listas en su momento de diputados provinciales. Hemos jugado nacionalmente también, en acuerdo en la última elección con Agustín Rossi. Es decir, tenemos una amplia experiencia y un amplio armado que requiere que tomemos definiciones. Bueno, las estamos empezando a tomar. Por supuesto que como lo hicieron, seguramente lo harán, buscarán integrar algún frente o alianzas, ¿no? Sí, siempre dentro del frente de todos, buscando puntos de encuentro con muchísimos sectores, ¿no? En algunos casos con expresiones locales, en otros casos con fuerzas provinciales o nacionales, y en muchas ocasiones también con algunos de estos sectores a lo que hice referencia, ¿no? Por fuera también del peronismo, dentro del movimiento reorganizado, las organizaciones sociales, siempre pensando en un espacio que refleje a los sectores de la producción, del trabajo, de las organizaciones de la comunidad. Perfecto. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias por la atención, muy amable. Gracias a vos, un abrazo. Que siga bien. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com.
ya está preparado también para charlar con nosotros y comentarnos qué nos trae para compartir en este programa de Democráticamente, Facundo Acosta. Facundo, ¿cómo te va? Buen día, Juan, para vos y para toda la audiencia. Como siempre, gracias por invitarnos a participar del programa Democráticamente Radio. Efectivamente, esta semana, como sucede todos los martes a las 20 horas, publicamos en democráticamente.com.ar un nuevo programa del espacio que llamamos Federalizados, donde hablamos con intendentes, presidentes comunales de todas las localidades que conforman la provincia de Santa Fe. Y en esta semana, en esta ocasión, hablamos con Enrique Marucci, intendente de la ciudad de San Jorge, quien es uno de los intendentes que mantiene una de las gestiones más largas dentro de las gestiones locales a nivel de la provincia de Santa Fe. Digo, lleva 6 mandatos consecutivos al frente del municipio de San Jorge, y en esta comunicación que hicimos para el segmento, para el programa Federalizados, hablamos justamente de cómo llevar adelante todo el crecimiento y el desarrollo de la ciudad en todos estos años, como también el tema de la política económica, la política industrial, productiva de la ciudad, también cómo los afecta la cuestión de la seguridad, que es una gran problemática que tiene la provincia de Santa Fe, como así también cómo es la relación con el gobierno provincial, con los demás intendentes de localidades aledañas. Recordemos que Enrique Marucci viene de un partido, una unión vecinal, como se llama el partido por el cual gobierna, que es una confluencia de diferentes ideologías y de vecinos que se suman a involucrarse en lo que es la política de la ciudad, la política local. En este fragmento que vamos a compartir ahora, comienza hablando de un punto clave por el cual él asegura que su gestión se mantuvo durante más de 20 años. También nos cuenta que está bastante de acuerdo con esto de la autonomía municipal que se está debatiendo en la actualidad y que está en la agenda provincial. Y también cómo es la política económica. Digo, la gente de San Jorge asegura que es una política que es austera, pero que tiene buenos resultados en cuanto a la recaudación y demás, y que también Enrique asegura que es una de las cosas por la que la gente lo siguió votando durante todos estos más de 20 años que lleva al frente del municipio de San Jorge. Así que compartimos esta entrevista con el intendente de la ciudad de San Jorge, Enrique Marucci. Creo que una de las pautas es, en estos tiempos, desde que estamos gobernando, que son desde el año 87, con los 2 intendentes, nunca tuvimos un problema económico, siempre pudimos zafar de todos los problemas nacionales con la inflación, los cambios de moneda, la quita de cero, bueno. Yo me las pasé todas, las pasamos todas, porque si no era intendente, fui secretario, desagio, bueno, de todo, hiperinflación, y pudimos sortear todos esos problemas. Nunca tuvimos un problema económico, gracias a Dios seguimos, y bueno, eso fue una también de lo que nos permitió seguir. Y la otra es la apertura que uno hace a la sociedad en cuanto a propuestas, ideas que nos traen, y las sumamos. Obviamente que no todo es maravilla, ¿no? Nos toca vivir situaciones muy complejas, como el tema seguridad, como el tema que eso a uno nos aflige. La gente reclama siempre al que tiene más cerca, tiene enfrente. Nosotros tratamos de trasladar el problema a quien corresponde. Le decimos que nosotros acá no cobramos ningún impuesto ni para salud, ni para educación, ni para seguridad, pero como representante de la comunidad, no por eso no me voy a hacer cargo del problema, que no lo puedo resolver porque no tengo bajo mi mando ni la justicia ni las fuerzas públicas. Nosotros no tenemos personal para la seguridad. Obviamente que tratamos de colaborar con los medios que tenemos. Ahora la provincia nos ha dado un aporte muy importante para las cámaras de vigilancia. Nosotros vinimos poniendo cámaras de vigilancia,
Hicimos una vigilancia, una guardia urbana, que bueno, hace lo que puede. Hicimos el monitoreo de las cámaras, tenemos las 24 horas, de lunes a lunes, y las gestiones para seguir solicitando ante el gobierno de la provincia más efectivos policiales, más presupuestos, más móviles, y a uno se siente en deuda e impotente cuando tenemos que salir a responder en temas que no son netamente municipales, porque nosotros somos administraciones. La provincia de Santa Fe, a diferencia de otras provincias, nosotros tenemos muy recortada, muy limitada la autonomía, prácticamente no tenemos nada de autonomía y todo depende del gobierno central. Hay otras provincias que tienen un poquito más, los intendentes hasta casan a la gente, contraen matrimonios, viste que acá lo hace el registro civil, el intendente no parte de una ceremonia matrimonial, pero para dar un ejemplo, ¿no? O temas, cuando vino las restricciones, empezamos a tener reclamos con la educación que nunca habíamos recibido por el tema de las clases presenciales o las burbujas. Bueno, teníamos que hacer de intermediario, pero no teníamos la respuesta. Y siempre digo que a mí me gusta dar las respuestas. Eso a mí me gusta resolver los problemas. Por eso dispusimos la Defensoría del Pueblo Municipal, que trabaja en coordinación con la provincial, porque te traen problemas que son judiciables a veces y lo teníamos que largar sin ninguna respuesta. Teníamos que decir, bueno, vaya a la justicia, contrátese un abogado, haga esto, haga aquello. Y un día dije, ¿por qué seguir dándole a la gente, no dándole una respuesta? Vamos a hacer algo municipal. Contratamos, ahora tenemos 2 abogados trabajando en el tema. ¿Y qué hace la primera instancia, digamos, en este caso? Si lo puede resolver, se hace un problema menos que va a la justicia, es una solución que le damos al vecino y hacemos también las mediaciones. Porque hay problemas muy común de vecindario, claro. Entonces llamamos al que lo genera y a la víctima y tratamos de resolverlo. Por eso estoy muy de acuerdo ahora que se lleve adelante el tema de la autonomía municipal. Creo que ya es hora de que las comunas tengan 2 años más de gobierno, tratar de que nosotros resolvamos los problemas de nuestra gente, pero bueno, que vengan acompañados de los presupuestos, ¿no? Que no nos tiren solamente la responsabilidad, sino que también las coparticipaciones. Y bueno, creo que también están viendo el tema de, si ponen límites a las reelecciones, y bueno, todo es bienvenido en el tema de los cambios y hay que ayornarse a la actualidad. Yo también fui una persona que me fui ayornando a lo nuevo, porque en todo lo que viene, bienvenido sea, con el tema de la informática, el tema de la tecnología, y bueno, todo es bienvenido siempre que sea un beneficio para nuestra comunidad. Uh-huh. Enrique fue respondiéndome al desglosando, marcando algunos temas que tenía apuntados, y uno de los temas que me gustaría preguntarle para ampliar, que me interesa mucho, es el tema económico, porque la gente de San Jorge habla de el orden con el que su gestión lleva adelante la ciudad. ¿Cómo se logra no tener esos sobresaltos económicos que marcaba recién, una buena recaudación y un equilibrio financiero, y que eso la gente lo reconozca, lo siga acompañando por tener esa buena gestión económica, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Y aplicar siempre la receta de nuestros antepasados, ¿viste? La receta era no gastar más de lo que ingresa y siempre tener un ahorro para la emergencia. Ese colchón de ahorro hizo que pudiésemos superar momentos económicos difíciles. Y también armar un buen equipo. La verdad que tenemos gente ya capacitada y concientizada de eso, de que hay que ser austero.
tenemos que ser austeros, tratar, porque no se le puede cargar al vecino siempre los aumentos que vienen. Yo no le puedo trasladar la inflación de lo que a mí me cuestan los servicios. Nosotros no cobramos impuestos, los municipios cobran servicios, y esos servicios hoy estamos cobrando, valen mucho, quiero referirme, que es una fortuna lo que sale, tener vehículos, personal, los repuestos, los combustibles, y nosotros estamos prestando más de 40 servicios, y estamos casi un 40% abajo de lo que eso significa. Pero trato, de recuperarlo de las coparticipaciones, tratamos de crear nuevos tributos a multinacionales, por ejemplo, que en su momento nos pagaban ciertos tributos, como eran las antenas de la telefonía celular. Se le ha incrementado los aportes a las entidades bancarias, que ellos hoy tienen un buen remanente con los intereses que cobran, se le aumentó. Tratar de sacar de otros fondos para que no pague siempre el vecino cautivo. Tratar de tener las deudas al día. Siempre hay una fracción de no cobrable, que en este momento estaremos en un 25% de no cobro. Acá teníamos siempre más del 80% de recaudación. Después con la pandemia, tuvimos que comprender muchas situaciones, estaremos en un 75% de cobro. Y los gastos de nuestros funcionarios, aunque no parezca, pero suma, cada uno se paga lo suyo. Nosotros no pagamos celulares de nadie, del Ejecutivo, por ejemplo, y el Consejo Municipal tampoco. La verdad que el Consejo Municipal también en ese sentido tienen buenos sueldos, pero son austeros en ese sentido, de que nos hemos concientizado de que yo no puedo pagar lo que no puedo controlar. Por ejemplo, un celular que se usa para lo privado y para lo público, lo paga cada uno, acá no se paga. No hay gastos representativos ni de representación, acá se paga el gasto de viaje cuando está hecho, por hecho consumado. Si vos viajás, haces una gestión a Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, se te paga los gastos y no un monto mensual como había una vez, que si lo usaban bien y si no lo cobraban igual. Y toda esa menudencia que parece poco, pero que realmente suma. Y nuestros equipos, yo siempre le agradezco al personal municipal de la calle, que también, saben cómo tienen que trabajar con los controles, siempre hay algo que te pasa porque nada es perfecto, pero al gabinete, al personal administrativo, todos estamos concientizados de que si quieren seguir cobrando los sueldos al día, todos tenemos que colaborar en los controles de todo, para que podamos seguir manteniendo ese beneficio que a veces no a todos lados sucede. No te pierdas los podcasts con entrevistas exclusivas en democráticamente.com.ar. Ya está preparada para charlar con nosotros, en realidad para contarnos qué nos trae en este nuevo programa de Democráticamente, Morena Gaud. Morena, ¿cómo te va? Hola Juan, buenos días. Así es, hoy vamos a hablar sobre el último programa de proyecto legislativo que salió este lunes a las 20 horas por Democráticamente. Estuvimos hablando con la diputada Leonela Catalini, que ella presentó un proyecto de ley de sistema de seguimiento de denuncias penales e información a la víctima. Es un proyecto que, según lo que dice la diputada, es un avance significativo para la democracia en continuación de un proceso que se viene llevando adelante en la provincia de Santa Fe. Es el cambio del sistema procesal penal, que pasamos de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. Pero también lo que se propone en este proyecto es la incorporación de las víctimas al proceso de denuncias.
víctima en este caso, en el documento se la pone como toda persona ofendida directamente por el delito, y después al cónyuge, al conviviente, padre, madre, hijos, hermanos, tutores y mucho más. Lo que dice Leonela es: todos ellos tienen el derecho de saber el estado de las causas que denuncian. De eso se trata la ley. ¿En qué instancias están? ¿Cuándo sería la sentencia? A lo que se apunta es a información transparente, pública y también digital para el mejor entendimiento y contención de la víctima. Hay ciertas fallas en el sistema actual que hicieron que Leonela pueda presentar o quiera presentar este proyecto de ley, y es justamente el seguimiento de las denuncias. Ella se refiere a que hay muchas denuncias que no tienen que ver con un delito, otras que sí, muchas que se traducen en una causa penal y otras que no, y la información de eso es a lo que se apunta para poder para poder ofrecerle a la víctima, y esa posibilidad de seguimiento hoy en día resulta muy escasa. El Ministerio Público de la Acusación es quien quien se debería, en el caso de que esta ley salga, el que se tiene que hacer cargo de esto. Yo te cuento un poco y después también, como siempre les repito, esto es solo un pasito para después ir a Democráticamente, a nuestro canal, Proyecto Legislativo, Leonela Catalini, y miran que todo lo que dice la diputada explica cada pasito de la ley, cada punto importante. Y también nos referimos un poco a la pandemia, ¿no? Porque, bueno, se presenta este proyecto de ley, pero también venimos de un contexto de pandemia donde muchos meses la justicia en general estuvo frenada. Entonces, todos estos procesos y todos estos trámites que dependen de ciertos organismos del Estado empezaron a demorar muchísimo más. Por supuesto que esta ley a la vez contribuye a esto y, bueno, presenta un cambio bastante rotundo. Hay una frase que dice la diputada, que es la más importante, que es que la falta de información hace que la gente se lleve una mala impresión del Estado. Es por este motivo por el cual se presenta, por el cual se quiere conseguir esta ley de seguimiento, esta ley que se llama Ley de Sistema de Seguimiento de Denuncias Penales e Información a la Víctima. Te dejo un fragmento de la nota con Leonela para que la gente escuche y automáticamente se vaya a Democráticamente a seguir escuchando, a seguir viendo y a seguir aprendiendo sobre todos los proyectos de ley que se están presentando en la legislatura de Santa Fe. En verdad, nosotros consideramos que el proyecto es un avance significativo para la democracia, en continuación de un proceso largo que se viene llevando adelante en la provincia de Santa Fe, que es el cambio del sistema procesal penal, que pasamos de un sistema inquisitivo a acusatorio, pero también a partir de ello de la incorporación de las víctimas a este proceso. Venimos de largos debates, pero venimos también de algunos avances. El año pasado sancionamos una ley que hoy tiene solo media sanción, que es una ley de protección integral a las víctimas, y esto es un complemento de ello porque entendemos que las víctimas tienen que tener derecho a saber qué está pasando con sus causas, con las causas que denuncian, que muchas veces prosperan y muchas otras no, que para todo hay un motivo, pero que ese motivo y esa información tiene que ser transparente y tiene que ser pública. Por eso proponemos este registro público de denuncias para que cada persona que denuncia sepa qué está pasando con esa denuncia, en qué estado está, quién lo está llevando adelante, cómo tramita la causa, cuándo son las audiencias, y que eso sea público, que sea transparente, que por supuesto sea digital para hacerlo mucho más eficiente y eficaz. Bien, ahora sí. Bueno, leyendo también el proyecto, leí que si bien la autoridad de aplicación es el Ministerio Público de la Acusación, como bien dijiste vos, en el artículo 6 se le autoriza al fiscal general a establecer los distritos y circunscripciones judiciales. ¿Qué nos puedes ampliar sobre esto para entender mejor? Bueno, es un poco eso, el que va a tener que ordenar, si sale, sería una ley de la legislatura que le otorga más facultades al Ministerio Público de la Acusación, pero también más responsabilidades. Entonces, el Ministerio Público de la Acusación es en su conjunto que tiene que coordinar y pensar cómo implementarlo.
Sabemos que ellos están llevando adelante ya un sistema que está avanzado, un sistema que nos va a permitir que esto sea más fácil en caso de que se apruebe. Pero bueno, el Ministerio Público tiene una cabeza, que hoy en día es el fiscal general, y va a ser quien tenga que de alguna manera dar las instrucciones generales y organizar la pauta para que en cada uno de los lugares de la provincia, en cada una de las 5 regiones, donde hay fiscales, esto pueda ponerse en práctica y tener una resolución única y ecuánime para toda la provincia y que pueda implementarse en todo el territorio de Santa Fe. Hemos llegado al final de Democráticamente del día de hoy. 80 y pico, ¿no? 83, si no me equivoco. Programa número 83, qué bárbaro. Cómo pasa el tiempo. Impresionante cómo pasa el tiempo ya. Yo, como siempre, no tengo más que palabras de agradecimiento para todos los directores de las radios que nos reciben a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Con este programa que escucha todas las voces, más allá de las diferencias que podemos tener de criterios y de ideas con determinados actores políticos, escuchamos a todos y eso es lo importante. Les pido que nos acompañen también en democráticamente.com.ar, porque vamos haciendo contenido exclusivo, entrevistas exclusivas en distintos segmentos que tiene la web. Así que democráticamente.com.ar nos pueden acompañar. Y por supuesto en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, nos puede buscar como Democráticamente y nos van a encontrar. Gracias, Oscar, gracias, Bárbara, gracias a los chicos que están allí. Soy Juan Francisco, le hicimos compañía en esta hora de radio y nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí nuevamente en esta emisora. Buen resto de jornada, cuídense, buena vida, chau chau.